sé, hasta la pena de muerte o la reelección y cosas por el estilo. Pero qué tan conveniente sería que esa reforma, digamos, para evitar cualquier tipo de intervención, sería conveniente que pudiese aplicarse en el Senado y si sería adecuada en esas circunstancias tratarla directamente. Sería esa mi observación. Gracias. No puede pasar. Bueno, buenas tardes. Doctor, usted mencionó al inicio de su conferencia, en este caso de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Azteca, y mencionaba su deuda para con la autoridad del fisco. A él, en su momento dado, ¿por qué no se le obliga o la autoridad competente no lo obliga a pagar su deuda que tiene él? Puesto que, pues, un ejemplo claro de en cuestión de cualquiera de nosotros o de algún familiar que cuando tiene una deuda, a lo mejor en cualquier estado, por ejemplo acá en el estado de Puebla, si una persona tiene una deuda con el agua de Puebla, al paso del tiempo les cancela el servicio y les hace pagar su deuda. A esta persona, ¿por qué no se le obliga así de esa manera? En este caso, cerrándole sus tiendas o incautarle parte de sus bienes de esas tiendas. Digo, en este caso hablaré yo también porque, pues digo, también se afectaría a muchos trabajadores, a muchos empleados, que aunque no tienen la culpa, pero sería una manera de obligarle a pagar su deuda, puesto que no son miles de pesos, son millones de pesos, ¿eh? Que esos millones de pesos servirían pues, para gente de otros lugares, de algunas colonias, para darles servicios públicos. Esa sería mi pregunta. Gracias. ¿Alguien más pidió la palabra, compañeros? La compañera Lili y la compañera Luz. Sí, buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rufino Melchor, soy de Mayor Norte. Y mi pregunta es para el doctor Porras. ¿Por qué dicen en las redes sociales que el Poder Judicial va a depender de la Presidenta de la República? Y otra pregunta es, ¿qué tanto va a afectar a una persona inocente siendo pobre y beneficiar a una persona culpable con esta reforma? Gracias, por favor. Buenas tardes, doctor. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se protegerían o protegen los derechos humanos y la justicia social en la reforma? Gracias, abogado. Buenas tardes. Soy de Mayor Norte. Ya me sacó de varias dudas que tenía de... Sí, usted me dice, yo obedezco. Lo voy a ver aquí, ha salido un corto y se practica algo. Por ejemplo, lo conectaron con vieron desde allá, de modo que yo creo que algunos lo han dicho y pocos de que se cierran. Compañera, Lili, repite tu pregunta, Lili. Mi pregunta fue que cómo se protegerían o protegen los derechos humanos y la justicia social en la reforma. No, como tengo grabado, está grabado, cámara. Y mi pregunta era, ¿por qué dicen en las redes sociales que el Poder Judicial va a depender mucho de la Presidenta de la República? ¿Y qué tanto va a afectar a una persona inocente siendo pobre? Y beneficiar a una persona que es culpable con esta reforma.
Ahora sí, Lili, que la repitas. Se le olvidó. Que cómo se protegerían o protegen los derechos humanos y la justicia social en la reforma. Otra vez. Gracias, abogado. Primero darle el agradecimiento porque me ha despejado de varias dudas que yo tenía. Y afortunadamente mis ideas o lo que yo pensaba concuerdan con lo que usted nos explicó, ¿no? Tocante a la reforma electoral como organización, ¿nos favorece o nos perjudica? Yo siento que como ciudadano a mí me favorece. ¿Por qué? Voy a poner de ejemplo, llevo un caso de un juicio que ya voy arriba de 11 años, ¿sí? Y debido a que cambian jueces, a que cambian secretaria de acuerdos y toda esa cuestión, este caso se va extendiendo. Lo que yo decía y siempre he estado en contra de los jueces, todas esas personas, ¿a ellos quién los sanciona? ¿Quién los castiga por su mal actuar en base a las cuestiones de proceso de cada quien sea, ¿no? Entonces, mi punto de vista mío personal, sí estoy de acuerdo yo en esa de la reforma electoral, porque les decían, ¿cuántos jueces se han extendido perpetuado en el poder? Y ahorita como el gobierno actual no está a favor de ellos, quieren, y prácticamente hemos visto en medios de comunicación en todo, y lo que usted decía, ¿qué tiene que ver una jueza o magistrada meterse en cosas que no le corresponden? Nos ponía de ejemplo el TEMEC, el Tratado de Libre Comercio. ¿Qué tiene que ver con? Hay estancias donde son las principales que tienen que ver esas situaciones. Pero todos son argumentos que ellos utilizan para malinformar al pueblo. Y así la gente también se une a esa parte. Porque decían el Poder Judicial, todos los beneficios que tienen ellos, cuánto gana magistrado, cuánto ganan juez, todo lo que tienen los beneficios, prestaciones. Por eso decía este presidente, nadie puede estar por encima del Poder Ejecutivo. Y yo en eso estoy de acuerdo. Inclusive ve que a los expresidentes les quitaron la pensión vitalicia, que de años atrás venían arrastrando todo esto. Y como esto le está afectando sus intereses, por eso ahora están en contra nos ponen de que Claudia Sheinbaum es mala, o que Obrador esto, o que el otro, cuando cada quien tiene que sacar sus propias conclusiones. Yo no me dejo llevar por lo que dicen las redes sociales, por lo que salen las noticias. De mi parte estoy de acuerdo en eso. Que si un juez no sirve, vámonos para afuera. Que se cambie otro, y si un juez actuó mal, que se le sancione. Porque no el hecho de que represente, usted lo decía, representa la ley. Nosotros le estamos dando el poder a ellos, pero no el poder para que puedan hacer y deshacer con nosotros. Entonces, lo concreto, como organización, ¿nos favorece o nos perjudica? Gracias. Doctor, muchas felicidades por su conferencia, muy interesante. Pero, bueno, yo sí tengo algunas diferencias con respecto a la desaparición de la reforma del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque sí estoy muy preocupada porque hoy lo va a manejar el Estado. Y los casos como el de Ayotzinapa, el compañero Cimitrio, pues sí, lo han llevado mal los jueces, ¿no? Pero es el Estado, finalmente es el Estado el que mete la mano ahí dentro. Entonces sí estoy preocupada. El Ejecutivo, el Legislativo está lleno de priistas. Es el nuevo PRI, Morena es el nuevo PRI que está conectado con el narco. Por ejemplo, Harfuch es el nuevo García Luna. Entonces,
sí estoy preocupada. El Ejecutivo, ¿qué cosa está con por ejemplo, con los gobernadores de Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, por mencionar algunos, y que no hacen nada por el desplazamiento de toda esa gente? ¿Por qué? Porque el narco está metido en esos estados. ¿Y qué cosa es lo que hizo todavía ALO? Es darle el espaldarazo a Rubén Moya en Jalisco, y firmado por todos los gobernadores del estado. Entonces el problema no es precisamente el Poder Judicial, el problema es el Estado. Todo viene del Estado. Y estoy de acuerdo en que desaparezca toda la corrupción que hay dentro de el Poder Judicial, todo lo negativo que hay dentro de ello, ¿sí? Pero sí estoy muy preocupada por la nueva constitución de un nuevo Poder Judicial, porque en este Poder Judicial van a quedar los narcos. Si ya hay narcos dentro del Estado, por ejemplo, en Jalisco, pues es un narco. En Guerrero es un gobierno narco. Evelyn Salgado y su padre son narcos. Ella está casada con un narco, ¿sí? Entonces, sí estoy muy preocupada y que no se solucione ningún problema en todos estos estados donde son de indígenas y que los desplazamientos continúen. Aquí, por ejemplo, con el Poder Judicial, pues va a estar bajo el orden del Estado, del gobierno de Sheinbaum, que también está ya también ligada al narco. Entonces, esa es mi preocupación, López. Muchas gracias. Doctor, buena tarde, gracias por la ponencia. Mi pregunta sería así rápidamente: ¿cómo se garantiza la independencia y la imparcialidad de los ministros? Ya que, como vemos, todo va a ser por votación, algunas votaciones están un poquito sesgadas, yo la veo, y al final, muchas veces, si esa parte llega a quedar, como dice, como pareja, tomaría en cuenta la señora presidenta, pues, ¿quién quedaría como futuros ministros? Buenas tardes. Hay una pregunta que están haciendo en la transmisión. Si quieren, primero leo esa. Dice, en el proyecto de nación de la cuarta transformación, dijo el presidente, y retoma la presidenta, que no se descriminalizará la protesta, la disidencia, la oposición política y los movimientos sociales en general. La pregunta es, ¿qué iniciativas de ley propuso el Ejecutivo para garantizar esto y no solo quede en un discurso, aunque garantizando en la Constitución las libertades y derechos políticos, pero en la práctica no es así? Y la segunda pregunta, que es una persona, que la pone por acá para que no se me olvidara, es si realmente si realmente combate la corrupción y el nepotismo, y en ese aspecto de organización, teniendo en cuenta todas las variantes y las decidencias que tiene esta misma, nuevas reformas, ¿cuáles serían las estrategias que deberíamos de tener en cuenta en cuanto a defendernos en caso de transgresiones a nuestros derechos humanos? La primera. La primera dice textualmente, en el proyecto de nación de la cuarta transformación, dijo el presidente, y retoma la presidenta, que no se criminalizará la protesta, la disidencia, la oposición política y los movimientos sociales en general. La pregunta es, ¿qué iniciativas de ley propuso el Ejecutivo para garantizar esto y no solo se quede en un discurso, aunque está garantizando
en la Constitución las libertades y derechos políticos, pero en la práctica no es así. Es disidencia, no disidencia. ¿Verdad? Sí, dice disidencia. Y aquí dice disidencia. No, pero sí, la palabra correcta es disidencia. Buenas tardes, doctor Samuel Porras. Antes que nada, esto no es una pregunta, es un reconocimiento a su persona y... perdón. Ahora sí, perdón. Disculpe la interrupción. Bueno, antes que nada, un cordial saludo, doctor Samuel. Lejos de ser una pregunta, yo sí quisiera hacer un reconocimiento de manera particular y preguntarle qué tan agresivo fue el sistema con usted saliendo del tema, ¿no? ¿Qué tan agresivo fue con usted el sistema a raíz de la defensa de nuestro dirigente principal en ese extenuante camino que hubo en aras de todo ese lapso de tiempo? ¿Y cuán complicado fue hallar respuestas, ¿no? Al saber que tocaba una institución, un organismo, y de manera local no había respuestas, ¿no? Pero posteriormente halló respuestas nacionales, y sí quisiera saber también qué tipo de organismos internacionales también tratamos para poder resolver las demandas de nuestro dirigente principal, ¿no? Porque realmente también fue una lucha de nosotros, y ella también cuán valiosa fue para poder desarrollar la libertad de nuestro dirigente principal. Gracias, y recibe un abrazo fraterno y sincero. Bueno, yo tengo dos preguntas. La primera sería, ¿qué piensa el doctor Samuel del voto maestro al que le llaman y después traidor a la patria de Miguel Ángel Yúñez para la situación de aprobar la reforma, a donde después fue expulsado del PAN y ahora ya tiene cargo en Morena? Y la segunda sería, ¿qué piensa del ministro que se burló en Harvard por la reforma judicial, a donde mencionaba que los requisitos para ser ministro es tener 3 puntos de calificación y 5 recomendaciones de los vecinos? Ya nadie más quiere hacer preguntas, comentarios, opiniones, cuestionamientos, porque esto es como en las bodas, ¿eh? Adelante, compañero.
Yo quiero hacer un comentario muy importante. Aunque no pertenezco a la organización 28 de octubre, siempre he estado muy cerca de la organización porque conozco a el compañero Rubén Sarabia Simitrio hace mucho tiempo y aunque no me identifica, yo sí lo identifico mucho. Y también al doctor Samuel Porras Rogelio, quien es un compañero de lucha de hace mucho tiempo. Yo lo admiro tanto como a Rubén, los admiro a ambos. También he sido un luchador social, aunque no de lleno, pero sí he estado en las luchas. Quisiera comentar que hago una sincera felicitación muy amplia a la 28 de octubre y al doctor Rogelio, Samuel Porras Rogelio, porque estos eventos son los que van a dar la información fidedigna de todo lo que está pasando en nuestro país. Estas pláticas, estas disertaciones son muy importantes. Yo los felicito ampliamente a toda la 28 y al doctor para que continuemos en estas conferencias, que yo he estado participando en algunas de ellas, pero bueno, me siento mucho más satisfecho porque las reformas van a ser en beneficio del pueblo, estamos seguros de eso. Excelente, compañero. Ahí, por favor. Buenas tardes, compañeros. No pertenezco a la 28 de octubre, pero nos interesan los temas. Todos han referido a las preguntas sobre esas modificaciones a la ley. Mi pregunta es en otro sentido. ¿Acaso esta ley no será un distractor para no tocar otros temas o otras situaciones más importantes que suceden en el país? ¿No será estas modificaciones nomás para hacernos creer que va a haber justicia y seguir confiando en este sistema y no tocar otros problemas como la cuestión laboral, que ha venido exigiendo los derechos de los trabajadores, o el tema que hace unos días se tocó aquí sobre el problema del agua, que es a nivel nacional y que al final de cuentas están favoreciendo a las transnacionales, o lo de las minas que siguen contaminando a cielo abierto al país. Desde mi punto de vista, esto es distractor, es llamar a confiar en este sistema. Entonces, hago esta reflexión para que, pues, si nos abocamos a estas modificaciones, tengamos que ir pensando en que sí podemos modificar desde abajo, porque desgraciadamente la gente preparada, o supuestamente en las universidades, ha tenido una educación del mismo sistema burgués, que al final de cuentas es aplastar al pueblo trabajador. Muchas gracias. Una pregunta, sí, sobre todo por los acontecimientos recientes. Es evidente que hay una crisis constitucional y recientemente la juez Nancy Juárez de Veracruz está dictaminando que se quite esta reforma del Diario Oficial de la Federación, y ya Claudia Sheinbaum, la presidenta, dijo que no se va a quitar desde antes que hubiera esta decisión. Mi punto es, ¿cuál es su opinión al respecto de este choque y si esto puede escalar? Ya que hay dos posibilidades. Una, que si ya una jueza está dictando eso y la presidenta dice,
de él no se quita, pues es desacato, ¿no? Y la otra, que si realmente la quita, ¿qué significaría? Y si esta puede seguir escalando esta crisis. Gracias. Adelante, abogado. A ver, compañeros, primero que nada les tengo que agradecer muchísimo que me hagan todas estas preguntas, porque para mí es un indicativo de que el tema les ha interesado. Y eso lo tengo que agradecer yo. De verdad, muchas gracias. Aquí al compañero Don Ángel, a él sí le voy a obligar a que lea mis artículos que tiene, ya se los mandé a poner en su teléfono sobre este problema. En mi opinión, no hay ninguna crisis constitucional. Hay un escándalo del Poder Judicial Federal que se ve agrandado por el papel que juegan los grandes medios de comunicación, las instituciones. Por ejemplo, la compañera Julia hacía la pregunta sobre lo que dicen en Harvard. Harvard se supone que es una institución prestigiada en Estados Unidos y se mofan de nuestra reforma constitucional. La primera pregunta es, siendo una institución de Estados Unidos, si es un planteamiento académico, puede ser aceptable. En tono de burla, no, porque entonces deja de ser académico por la falta de seriedad. Si tiene intención política, habría que decirles que ellos se dediquen a estudiar la democracia en Estados Unidos. ¿Y por qué en Estados Unidos? Porque aunque Estados Unidos es un país que se dice democrático, bueno, ellos no tienen una elección directa de presidente como la tenemos aquí. Allá los ciudadanos van a las urnas, pero no son los que eligen. Eligen ciertos consejos en los estados. Y puede ocurrir que aunque uno de los candidatos haya ganado más votos que el otro, no sea el presidente. Un país que se dedica a desatar la guerra en todas las partes del mundo, que tiene maniatada a las organizaciones internacionales como la ONU, ¿no sería un objeto de estudio de mayor importancia para Harvard a que nos estén mandando recaditos burlones? En mi opinión, eso le quitaría toda la seriedad
a una universidad que tiene su prestigio como es Harvard. El problema de la juez Nancy Jiménez, que es la que se ha plantado, tiene un punto de partida falso. ¿Por qué falso? El artículo 61 de la Ley de Amparo dice expresamente en su fracción primera que el juicio de amparo es improcedente contra las reformas de la Constitución. En la Corte se han ingeniado una confusión, crear una confusión que a nosotros como ciudadanos de a pie quizá no tengamos los elementos para pepenarle. Pero ellos pretenden burlar a la Constitución en dos temas. Confundir el procedimiento de una reforma constitucional con el procedimiento de una reforma ordinaria. Y entonces ellos dicen, bueno, no podemos intervenir en el contenido de la reforma, pero sí en su procedimiento. Y eso implica la segunda trampa del Poder Judicial. Ya dije que ellos reclaman para sí la independencia del Poder Judicial, que eso es un perfecto absurdo dentro de una república como forma de gobierno que tenemos en México. Pero vamos a suponer que esa lógica funcionara, que el legislativo y el ejecutivo no tendrían su propia independencia, siguiendo la lógica del propio Poder Judicial, que ellos reclaman independencia del Poder Judicial. Entonces, que el legislativo no tendría su independencia, el ejecutivo no tendría su independencia, o nada más ellos. Y reclaman independencia del Poder Judicial ¿frente a quién, compañeros? Frente al Ejecutivo. Suponen que tienen el mismo nivel, ellos como Poder Judicial, que el Poder Ejecutivo. Pues no. El Poder Ejecutivo de la Unión, que es el presidente de la República, ya dije, es el jefe del Estado. Ni el legislativo, ni el judicial, si bien son poderes de la Federación, ninguno tiene el título, como dice la Constitución, de Supremo Poder Ejecutivo de la Unión, que recae en un individuo que se denomina Presidente de la República. Eso los distingue. El Ejecutivo es un poder de la Federación, exactamente. Solo que a diferencia del judicial, el Ejecutivo es el que representa a todo el Estado mexicano, a la República en su conjunto. Esa es una pequeña diferencia. Si la Constitución dice
que el amparo es improcedente contra reformas a la Constitución, esa es letra clara. Y si una reforma constitucional se consigue, primero tenemos que considerar que la reforma a la Constitución está prevista en el penúltimo artículo del cuadernillo, así con su denominación propia. Reformas de las reformas a la Constitución. A diferencia de todo lo que es la estructuración del poder legislativo a partir del artículo 50, que tiene todos los mecanismos para que el legislativo trabaje, a partir del 80 para que trabaje el ejecutivo y a partir del 94 para que trabaje el Poder Judicial Federal. Entonces, una cosa es el proceso legislativo ordinario y otro es el proceso de reforma constitucional. El proceso de reforma constitucional solo lo puede hacer la Cámara de Diputados y Senadores cuando puedan tener las mayorías calificadas de las que hablamos hace rato. Es decir, el 66% de 500 diputados, por lo menos, el 66% de integrantes de la Cámara de Diputados, el 66% de integrantes del Senado. Solo ellos pueden, juntos con la mayoría de las legislaturas de los estados, vean ustedes la combinación. Para la legislación ordinaria no se requiere el concurso de las legislaturas. Para la reforma constitucional es obligado porque somos una federación. Y entonces, el artículo 135 dice que para consumarse una reforma o adición a la Constitución, tiene que ser acordada por Cámara de Diputados y Senadores y aprobada por la mayoría de legislaturas de los estados. Entonces, cuando la juez de distrito admite una demanda de amparo de sus colegas, primero el juicio ya está viciado porque tienen el mismo interés los que demandan y los que juzgan. Ese es un vicio de origen. Y admiten la demanda contra disposición expresa de la Constitución que dice que las reformas constitucionales, que frente a reformas constitucionales es improcedente el juicio de amparo. Ahora, nada más fíjense hasta dónde son capaces de llevar el absurdo. La jueza Nancy Juárez Salas no ha resuelto el amparo. Está en la fase inicial de suspensión, que es una fase intermedia. Y concede la suspensión, insisto, a sus compañeros que forman parte del Poder Judicial que como tal, en bola, están contra la reforma. O sea, son asuntos que tienen implícita una consigna
Hay jurisprudencia de la propia Corte. En mi primer artículo, que ya les invité a que chequen, aparece el texto de la, por lo menos del rubro, decimos nosotros, el título de la jurisprudencia, que afirma que tratándose de amparo contra reformas constitucionales es improcedente y las demandas deben desecharse de plano. O sea, cualquier juez al que le llegue una demanda contra reforma constitucional, solo de la pura lectura de que se trata de impugnar una reforma constitucional, tiene que decir: esta demanda se desecha por improcedente. Ahora no. Ahora los jueces las admiten involucrando cuestiones como si la reforma constitucional fuera una reforma ordinaria. Y aunque fuera una reforma ordinaria, el trabajo del legislativo está regulado constitucionalmente. Y en rigor los jueces no tendrían por qué meterse en esa fase de aplicación de la Constitución que está reservada al poder legislativo, y sin embargo lo hacen. Y esta juez todavía va más. Ordena a la Presidenta de la República y al director del Diario Oficial de la Federación bajar la publicación. Y como no lo hicieron, entonces te voy a denunciar ante el Ministerio Público. Y entonces ve uno la norma que quieren aplicar, que es el artículo 262 de la Ley de Amparo, que dice que frente al desacato de una autoridad es que pueda ser denunciada ante el Ministerio Público y ser destituida o inhabilitada para desempeñar otro cargo o comisión. Y dice uno, bueno, ¿y quién designó a la presidenta? ¿Qué la designaron para algún cargo de la que pueda ser destituida o inhabilitada y no pueda prestar otro? Pues eso es absurdo. Si la presidenta emana de una elección popular, entonces la confusión no es de la presidenta, que está en su papel. A ella la eligió el pueblo de México, no la designó nadie. No se le puede destituir o inhabilitar para que no pueda prestar otro cargo, empleo o comisión, como dice ese articulito. Esas confusiones son las que están formando parte fundamental del discurso de los miembros del Poder Judicial Federal para oponerse a la reforma. ¿Cuántos intereses se juegan en cada juzgado, en cada tribunal o en la corte? ¿O por qué con tanta facilidad se suelta a delincuentes? Se da protección a las grandes empresas. ¿Cuántos intereses económicos se juegan ahí en esas resoluciones?
Entonces, me parece que es un verdadero despropósito el de la señora juez, porque la que está incurriendo en delito es ella, porque ella hizo un juramento solemne de cumplir y hacer cumplir la Constitución. Para el compañero que pregunta si la reforma es un distractor, que no se me distraiga ni se me duerma. Yo creo que hay un buen reto para todos los teóricos de la política y del derecho en encontrar la correcta relación entre lo que es la constitución real de una sociedad y su constitución formal, es decir, cuál es la relación que hay entre lo que dice el cuadernito y lo que ocurre en nuestra cotidiana realidad. Porque ahí es en donde podremos avanzar a resolver un planteamiento que yo he venido haciendo desde hace mucho tiempo, que dice: ¿qué tipo de sociedad queremos construir? ¿Cuántos de ustedes han pensado dentro de su desempeño cotidiano y de su vida cuál es el tipo de sociedad que deseamos construir? Porque la sociedad, pues, sí está desgarrada. Pero esto no empezó el 1 de diciembre de 2018, compañeros. A lo mejor el 2018 fue el tiempo en que los mexicanos se hartaron de un modo de gobierno y de sus vicios y de los vicios sociales. Pero son situaciones que sería ilógico o incongruente pensar en que los problemas que afectan a un país como México, con 130 millones de habitantes, se van a resolver en un sexenio. Encontrar esa relación entre lo que ocurre en nuestra sociedad y lo que está escrito en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nos acuerpa como Estado. Es decir, quienes a veces me hablan de Estado tienen que considerar también que el Estado es una ficción política. Los que son reales son las personas que lo dirigen, con toda una estructura a la que solemos llamarle burocracia. Pero Estado también significa orden jurídico, y orden jurídico a su vez significa orden social. Una constitución nos configura como orden jurídico, pero también como orden social. Y la constitución tampoco viene del espacio etéreo. La constitución tiene una historia, específicamente en México, que arrancó en 1910 y terminó en 1917, en donde 1 millón de mexicanos perdieron la vida.
O sea, ustedes pueden imaginar por qué el artículo 39 de la Constitución dice que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo, que todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de él. Por eso, porque los que perdieron la vida era la gente del pueblo, no los ricos, compañeros. El pueblo, que es una categoría sociológica tan apreciada por Andrés Manuel López Obrador y casi odiada por la oposición, porque ellos no se refieren al pueblo. No sé si han notado ese detalle. Ellos no se refieren al pueblo. Vean ustedes todos los discursos de la oposición y díganme en cuánto ellos se refieren al pueblo. Ellos prefieren hablar de la sociedad civil. Entonces, nuestra vida social es complicada. ¿Qué pasa si ustedes van a una gasolinera a ponerle gasolina en su vehículo? ¿Están seguros de que les van a despachar litros de a litro? Oh. Si van a las farmacias del ahorro, seguramente es que las medicinas les costarán más caras. Si vienen al mercado Hidalgo, bueno, mejor me reservo la opinión. Un día pasan las compañeras de los testigos de Jehová a la casa de ustedes. Y entre que discutíamos si la Biblia es o no la palabra de Dios, le dije a una de las compañeras, fíjese compañera, que yo tengo la profesión con la peor reputación social. Ah, es usted abogado. Chinga, adivina, se está volando. Bueno, en ese sentido, nuestra sociedad es muy conflictiva, compañeros. Porque todos andamos buscando a ver a quién fastidiamos para hacernos de bienes. Y entonces hemos perdido algo que don Benito Juárez recomendó siempre y que por eso su figura trasciende y trascenderá en el mundo: el respeto. Hemos hecho a un lado el respeto con tal de hacer negocio a costa del que se deja. Y aunque los abogados tenemos esa reputación tan fea, pero eso no se la quita a los médicos, a los ingenieros, a los arquitectos, a los contadores, a los economistas. Vivimos en un tipo de sociedad en donde se privilegia el agandalle por encima del respeto. ¿Y qué hacemos, compañeros? Porque eso sí nos compete a todos. ¿Qué hacemos cada uno de nosotros por mejorar nuestro tipo de convivencia con los demás? Tienen que entrar en reflexión profunda. Porque de ahí parte que tengamos una bandera para saber ponerle rasero a las conductas que observamos
como desempeño de los políticos en general. Si no privilegiamos el respeto entre nosotros, compañeros, bueno, pues nuestra sociedad seguirá igual de conflictiva que siempre. Y peor, como las cosas que se llegan a ver hoy en todos lados. De Yunes Márquez, pues yo creo que a lo mejor, con todo respeto a la pregunta, le correspondería responderla a él. Al final de cuentas, fueron sus conveniencias. Lo convencieron de alguna manera. El PAN ya le reclamó. Y sin embargo, esa gente, los Yunes, porque es una familia, no solo es el diputado, es su papá, tienen una historia pues bastante desasiada, vamos a llamarle así. De modo que pues ahí no me quisiera poner de juez. La política siempre ha sido, no la política, porque la política es una abstracción. Los políticos, hay de políticos a políticos. Que cómo me fue en las defensas de Rubén, siempre confrontado con los gobiernos de Puebla. Pues yo debo confesar, compañeros, que nunca he tenido ningún problema. Salvo quizá en aquellos tiempos de 1980, fines del 89, principios de 90, que tenía yo una patrulla de policía judicial todos los días en la noche frente al despacho. De modo que cuando tenía yo mis labores, ahí estaba la patrulla. Y yo decía, bueno, pues ahora sí ya me siento seguro. Pues ahí está la policía cuidándome y nomás a mí. Que vaya un gobierno es este, caray. Y un día de las muchas ocasiones que me entrevisté con el aquel entonces Procurador General del Estado, Humberto Fernández de Lara, que ya nos abandonó desde hace muchísimos años. En una de esas le dije, oiga, licenciado, fíjese que tengo una patrullita de judiciales enfrente al despacho y que yo sepa, no tengo ningún problema con su dependencia. Pero el día que yo tenga un problema con su dependencia, tampoco va a ser necesario que usted me mande policía judicial. Con que se tome la molestia de decirle a su secretaria que me eche un telefonazo al despacho, yo voy a venir a responder por mis responsabilidades. Santo remedio. Y eso que creo que todavía no existían las farmacias Amparo. Pero santo remedio. Me quitaron la vigilancia policíaca. Había una situación de hecho. Antiguamente el Palacio de Gobierno funcionaba en la Avenida Reforma, frente al Instituto de Beneficencia. Y el problema es que mi changarro está sobre la Avenida Reforma, a media calle del Zócalo. Y entonces, entre el Palacio de Gobierno y el despacho había 2 calles y media. Y además yo tenía que ir a todas las reuniones entre la organización y el gobierno, ahí, o al Palacio de Gobierno o a la Procuraduría. Y entonces uno dice, ¿te vas a echar a correr?
¿O qué vas a hacer? Pues no. Asume uno la responsabilidad que tiene, la responsabilidad profesional que tiene una encomendada. Como decía alguna persona, salimos con la encomienda, encomendándonos al Creador y vamos a trabajar. Tengo que reconocer que de muchos funcionarios de ese entonces, como incluso en los tiempos de Moreno Valle, recibí mucho respeto y hasta flores profesionales. Hasta flores profesionales, porque planteamos con ayuda de los compañeros del Comité CEDES una denuncia ante el Grupo de Trabajo sobre Detención Forzada de la ONU y que no ganamos. Y entonces los funcionarios en ese tiempo ya de Moreno Valle me decían, no, licenciado, es que usted ya juega en Liga Grande, ya usted de Ligas Mayores, pues con esa resolución de la ONU, no, hay que cuadrarse con usted. Los funcionarios diciéndome eso. Entonces, para la pregunta, no, yo reconozco que nunca he tenido ningún tipo de presión por mi representación. Quizá en aquellos primeros tiempos, por los 90s, pues como si estaba yo pollón, pues agarré el asunto cuando tenía 33 años. Estaba perdió. Pero ya cuando establecí la dimensión del conflicto, pues hacía yo unas cartas abiertas dirigidas directamente a los gobernadores. En ese tiempo yo tenía 6 años de vivir en Puebla. Y escribía cartas abiertas a los gobernadores. Me tocó Piña Olaya, Bartlett, Melquiades y Marín, un poco menos con Marín. Pero cuando estaba rudo el asunto, que era con los primeros 3 hasta Melquiades, yo opté por sacar cartas abiertas. No conocía yo a la gente de los medios, así es que armaba yo mi cartita, escribía otra dirigida al representante del medio, diciéndole palabras más, palabras menos, señor director, si su medio de comunicación tiene un espacio disponible para el lector, agradeceré mucho le dé cabida a esta carta que dirijo al gobernador fulano. Y abajo le ponía, quien entregue esta carta en su medio, tiene la obligación de acreditarse plenamente y a satisfacción del medio que usted dirige. Y con eso, obviamente el que llevaba las cartas a presentar en aquellos tiempos, pues era el Cambio, era el Aumento, era Síntesis, el Sol de Puebla, que ese no publicaba ni más, porque querían paga. La Jornada, creo que más eso. Y yo decía, con uno que me saque la información ya lo hice. Y con eso, yo personalmente iba a entregar las cartas. De alguna manera, supongo que eso me daba un poco de visibilidad. En tiempo de Moreno Valle, en el que ya algunos abogados se habían dado por perseguidos, yo dije, híjole. Pues empecé a escribir la historia a partir del planteamiento que les hacía de principio.
la resolución judicial con la que encierran al compañero, pues estaba hecha con las patas. Y yo dije, tengo que denunciar. Tengo que hacer saber lo que están haciendo este gobierno. Y me decidí a escribir. Con esa idea no me importa que me lean 5 o 10. Yo sé que no soy escritor, pero vamos a hacer saber lo que hacen estos. Escribí 73 artículos que de alguna manera pues me posicionaron por el tipo de escritura que tenía yo ahí. Un asunto judicial. Y entonces, la otra cosa era que no le dejábamos pasar ningún boletín ni a la Secretaría General de Gobierno ni al ya entonces fiscal. Acarrancá de muy triste historia. Todo se lo contestábamos. Ni uno le dejábamos pasar. Quizá eso haya contribuido a que no tuviera yo ninguna molestia, eso lo reconozco y yo se los agradezco a los funcionarios de todos esos tiempos. ¿Cómo defender o garantizar nuestros derechos humanos frente a la reforma? Pues la reforma busca eso. El hecho de que los ministros sean propuestos por el presidente tiene su asegún, son propuestos por el presidente y designados por el Senado. Fíjense, cuando López Obrador llega a la presidencia de la República, había 3 ministros propuestos por Vicente Fox, que fueron José Ramón Cosío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Sáenz. 5 ministros por Felipe Calderón. Luis María Aguilar Morales, Arturo Saldívar Lelo de la Real, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que todavía están en sus cargos. Y los 3 últimos por Enrique Peña Nieto. Un señor que se llama Eduardo Medina Mora, que lo pepenaron en las tranzas grexas, y el señor prefirió renunciar. No sé si se acuerdan de ese suceso. Medina Mora tuvo un paso, digamos, efímero como ministro de la Corte. Norma Lucía Piña Hernández, que es la presidenta actual de la Corte, y Javier Lainez Potisek. Si uno pensaba que por ser ministros impartidores de justicia iban a ser imparciales, pues no se equivocaron, porque se convirtieron en la oposición directa a un gobierno. Les decía que el problema de los derechos humanos tiene es decir, aunque es la doctrina de moda, tiene un componente de raíz económico-social. Es la doctrina jurídica que respalda al neoliberalismo. Y estos derechos humanos como expresión jurídico-política del neoliberalismo entran, por supuesto, en contradicción con lo que nuestra compañerita por allá nos hablaba de la justicia social.
lo que nos enseña el sexenio que acaba de concluir es que la justicia social la puede proporcionar el jefe del Estado y que lo que se llama justicia procesal es la que proporciona la Corte con todos sus asegúnes, porque mientras quien fue jefe del Estado es muy aceptado entre el pueblo mexicano, la Corte no, por muchísimas situaciones que vemos cotidianamente en su desempeño como jueces. Esta pregunta creo que es la que viene de redes. Garantizar la no represión al movimiento opositor. A ver, compañeros, eso no tendría que figurar en ninguna ley si privilegiáramos el respeto hacia los demás. Garantizar que no se reprima a la oposición es cuestión de principios políticos, de convicciones políticas, en permitir que cada quien exprese lo que se le dé su real gana, sin que por ello tenga que sufrir algún tipo de represalia. Y vaya que a veces no son argumentos nada políticos, ¿no? ¿Cuántas mentadas de madre recolectó el anterior presidente? Ofensas gruesas. E incluso provenientes de quienes dicen ser intelectuales. Y uno dice, qué brillantez. Qué brillantez de pensamiento que suples el argumento político o jurídico con una leperada. Eso es ser intelectual, qué brillante. Pero bueno, pues ya se están afortunadamente ubicando en su lugar. ¿Cómo garantizar la imparcialidad de los ministros? El mecanismo que se propone es la creación del tribunal. El tribunal de... Tribunal de disciplina. Como forma en que los particulares puedan acceder a un medio directo. O sea, ahora que existe el Consejo de la Judicatura General, uno puede presentar sus quejas y ya en un trámite interno el Consejo de la Judicatura resuelve, pero nunca pasa nada. Entonces la creación del Tribunal de Disciplina Judicial buscaría ese propósito. Si no son imparciales, bueno, pues entonces hay que cuestionarlos. Ya tendrá suficiente difusión un juicio de eso. Nuestra compañera que manifiesta muchas preocupaciones. Me parece, con todo respeto, compañera, que ya tiene usted muchas verdades hechas.
Y cuando ya uno tiene verdades hechas, es difícil distinguir si privilegia uno la creencia o la sapiencia. Entonces sí, se me haría un poco complicadón responder sus inquietudes, porque al final de cuentas son su percepción y es su opinión que ya tiene usted muy hecha. Sería complicado realmente que yo pudiera responder a esas interrogantes que me formula usted por esa situación que ya usted las tiene muy hechas, y cuando uno ya tiene sus verdades muy hechas es difícil que aceptemos opiniones discrepantes. Como sea, decimos coloquialmente, lo que se ve no se juzga, y creo que para juzgar el sexenio López Obrador tiene que irse a eso. Lo que se ve no se juzga. Y entonces sí le ofrezco una disculpa por no controvertir ninguno de sus planteamientos. ¿Cómo afecta esto a la organización? Bueno, creo que uno de los principios que rige la organización es que en cuestiones electorales, por decisión de la organización, no se participa y se deja a la voluntad de cada uno de ustedes el que concurra o no a las urnas. Igualmente son decisiones muy personales de cada quien, depende de cómo miremos la situación, de si creemos que nuestra participación ayuda o no ayuda, que se toman esas decisiones. Como sea, el país tiene un rumbo, está metido en unos conflictos muy graves, y a veces me da la impresión que frente a la gravedad de los conflictos que apreciamos en el país, uno de los cuales es este de la reforma judicial, me parece inadecuado que nosotros hagamos como que nos sentamos en ringside a presenciar desde la comodidad de nuestra banca cómo se rompen el hocico ahí arriba. Pero, al fin y al cabo, son decisiones de cada quien, resultado de sus propias convicciones, y al final de eso, de su decisión, que para todos nosotros, pues es respetable, compañeros. La pregunta de la justicia social y derechos humanos, no sé si la compañera sea abogada o estudiante de derecho, pero igual es un buen tema de tesis. Como si compaginan o si son contradictorios los derechos humanos y la justicia social. La justicia social está dirigida al beneficio de las grandes mayorías. Los derechos humanos, aunque por su denominación nos corresponden a todos, por el hecho de ser individuos, o sea, ser personas humanas, y digo personas humanas porque en derecho hay personas jurídicas, como Unión Popular de Vendedores y Ambulantes 28 de octubre, que es una persona jurídica. Por ese solo hecho, los derechos humanos nos tocan a todos. Pero los derechos humanos que puedan tener los adinerados de México y nuestra gente en pobreza o pobreza extrema, pues sí tienen
una pequeña diferencia. No defenderán los mismos derechos humanos los adinerados que la gente que va al día. Esa es una pequeña diferencia. La justicia social se dirige a la gente más desprotegida socialmente. Los derechos humanos, en el fondo, y esto es un tema que, bueno, ya es demasiado extensa mi plática, obedece a una cosa que se da en llamar el principio contramayoritario de la Corte. O sea, el pueblo podrá decir una cosa, pero la Corte puede decir otra, lo cual es impropio y por eso, en buena medida, es la propuesta de reforma judicial. Por mucho que sean los 11 ministros, ellos nunca podrán estar por voluntad, por encima de la voluntad de todo un pueblo o de la mayoría de un pueblo. La organización social, nuestra forma de gobierno la determina solo el pueblo, que es, conforme al artículo 39, el único que puede modificar su forma de gobierno. Y decidir cuáles son las atribuciones del Poder Judicial de la Federación forma parte de la forma de gobierno de la República. Una república porque funciona con base en 3 poderes. Lo opuesto es la monarquía, que concentra todas las facultades del Estado en el monarca, en el rey. Europa tiene muchos reyes todavía, que para nosotros, en donde ni siquiera los títulos nobiliarios tienen ningún valor, bueno, pues menos aceptaríamos un rey. Así que, ¿de dónde? No. Si la reforma al Poder Judicial lo va a hacer depender de la Presidenta de la República, no. No, porque son poderes distintos. En el pasado, ya habíamos comentado lo que vivimos aquí en Puebla, un poder judicial local subordinado completamente al gobernador. Eso puede darse. Tampoco hay, ni tengo bola de cristal para que lo vaya yo a negar, como sea el partido dominante ahora, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ha nutrido, como decía la compañera, de gente del PRI, del PAN, que traen consigo sus viejas prácticas. Pues eso es innegable. Desde fuera criticamos el hecho de que se hubieran abierto las puertas indiscriminadamente, pero en su momento quizá fue una exigencia política coyuntural en tiempo de la elección. Decir, las dirigencias de los partidos son unas, las bases son otras, y las bases de los partidos tienen abiertas las puertas en el partido. Eso pudo ser, no lo podemos nosotros valorar porque nosotros no éramos los candidatos. Pero de ahí, bueno, pues, incluso hace poco tiempo me tocó defender a un compañero que fue secretario de Trabajo con Luis Miguel Barbosa.
Y entonces cuando anunciamos que había quedado sin efecto la orden de aprehensión que tenía girada, algunas compañeras básicamente se acercaban conmigo a preguntar que cómo le hacían para impedir que los políticos prófugos del PRI, del PAN, llegaran a tomar las riendas o se adueñaran de los cargos que le correspondían a los fundadores del partido. Yo no soy militante del partido, pero sí soy un convencido de la izquierda. Y yo les dije, compañeras, ustedes que están adentro del partido tienen que saber lo que deben hacer. Obviamente la gente que llega ya maleada, pues tiene sus propias mañas. Y nosotros queremos guiarnos por principios. Bueno, pues a veces uno tiene que ser, sin romper los principios, ser un poco pragmático para esas tareas. Entonces, pues eso podría suceder. Tampoco vamos a ponerle certificado de santidad, ni de virginidad, ni nada, porque no es posible. Si se afecta a una persona siendo pobre, si la reforma afecta a una persona siendo pobre o siendo culpable, bueno, pues eso depende de la situación jurídica que tenga en concreto cada persona. Lo que se trata con la elección de jueces, magistrados y ministros, ya les decía que los compañeros confunden el trabajo especializado con decirnos que tienen un trabajo iluminado, que solo ellos lo pueden hacer. Bueno, pues ese es un despropósito por completo. Que digan que no es prudente que los jueces, magistrados y ministros se elijan por voto popular. Me parece que la pregunta o la afirmación, perdón, la afirmación atenta hasta contra el sentido común. Si por voto popular elegimos al presidente de la República, ¿por qué a un juez no? Eso es un absurdo a mi modo de ver. O sea, ellos suponen que el trabajo de un juez es tan especializado que debe ser superior al trabajo de un presidente de la República. Pues eso, francamente, ese es un absurdo. El sentido común tiene que rechazarlo. Uno, está claro que los mexicanos hemos tenido presidentes de todo tipo, pero también sabemos que eso ha sido a causa de la estructuración de un sistema político concreto, en donde se valía de todo. Y por eso es que hemos tenido los presidentes que hemos tenido. Quiérase que no, la llegada de López Obrador, por el número de votos que obtuvo, es un presidente que se va a distinguir siempre de todos. Y por su obra de gobierno también. ¿Por qué no se obliga a Salinas Pliego a pagar? Bueno, por la protección que está teniendo del Poder Judicial de la Federación. Nada más por eso, no se resuelve. Ya les comentaba, uno de los ministros, Luis María Aguilar,
propuesto por Felipe Calderón, que eso también les tiene que dar a ustedes detalle, sin que le tocara conocer del asunto de Salinas Pliego, él lo pidió a la ministra para que se lo turnaran. ¿Y qué hizo el señor? Lo metió en el escritorio. Y pasaron 8 meses y no había nada. Y de no ser por la denuncia pública que hizo el presidente de que el asunto no se movía, a pesar de que ya tenía 8 meses con el ministro, no camina. Y esas tácticas, bueno, pues ahorita que está suspendido el Poder Judicial de la Federación, no, pues tampoco camina eso. Y eso, lisa y llanamente, se conoce en la jerga política y coloquial como protección política de parte del Poder Judicial Federal a este señor. Sí, sobre la propuesta de Adán Hernández para que no se discuta la constitucionalidad de las reformas, a veces me da la impresión de que nuestros constitucionalistas de izquierda igual no andan tan avesados como debiera. El problema es que el poder del Poder Judicial pues se vino dejando crecer desde hace mucho tiempo. No se les puso freno a buen tiempo y bueno, ahora se toman atribuciones que la Constitución no les da, porque ahora ellos quieren intervenir en todos los actos, no solo de quienes acudimos ahí cotidianamente a presentar nuestros asuntos, sino del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, revisando sus procedimientos internos bajo el argumento que ellos ya tienen establecido, es inconstitucional. Tal acto es inconstitucional. ¿Y por qué? Porque así lo interpreta la Corte, que de esos se asumen como los dueños. Ellos son los que interpretan la Constitución y fuera de ellos no hay quien la pueda interpretar más. De modo que ahí me parece que hay alguna falta de argumento dentro de nuestros compañeros diputados, senadores, en cuanto a profundizar el tema del estudio de la Constitución. Pero bueno, pues ya veremos cómo les va en las discusiones sobre esas propuestas de reforma. Si una cantante que es abogada puede contender y ganar, pudiera ser. Si los argentinos eligieron a Javier Milei, ¿no? ¿Por qué los mexicanos no van a elegir a una cantante que tiene popularidad? Ya en su momento, pues ya alguien le cuestionará sus resoluciones demandándola en el Tribunal de Disciplina Judicial. Pero mientras, pues a nadie se le puede impedir ni que participe, y si la gente le da el voto, pues bienvenida, como ya tendrá que someterse. Es decir, el hecho de que tengan los requisitos no es todo, compañeros. Tienen que someterse a la especialización. O sea, no solo tienen que tener las calificaciones,
la carrera de Derecho, las calificaciones de 8 o 9, tratándose de la materia en la que pretenden aspirar a contender, sino que si ganan, se tienen que someter a los procedimientos escolares que hay ahí dentro del Poder Judicial Federal, para que estén capacitados y puedan desempeñar el trabajo. Entonces vamos a ver un ejemplo. ¿Qué va a pasar con los empleos del Poder Judicial Federal? Nada, esos quedan intactos, los de los trabajadores. Por disposición de la reforma, todos los jueces, magistrados y ministros tendrían el derecho de participar en la elección. Ya si no los eligen, pues ese ya será otro boleto. ¿Sí? Pero a los trabajadores, ellos no tienen ningún problema. He dicho yo que los trabajadores están sudando una calentura ajena. Reducir diputados y senadores, bueno, ha sido una propuesta. Eliminar a los que se llaman diputados y senadores plurinominales, porque esos son los que no contienden, esos no hacen campaña ni nada, esos son personajes reservados para los partidos. Pero esa es una propuesta que existe. El problema es que como la oposición está viendo la manera en que les han arreado en las elecciones, pues imagínense si van a aceptar perder a sus diputados y senadores plurinominales, pues se van a oponer con todo. Los salarios de los ministros, pues eso ya se ha hecho público, rondan entre los 650 y 700 mil pesos mensuales. Un poco contrastantes con el salario mínimo, pero igual de los 150 pesos. Que ahí podríamos también ver la diferencia de los derechos humanos en materia salarial, los derechos humanos de jueces, ministros y magistrados con ese salario y los derechos humanos de un trabajador común y corriente que gana 250 pesos. Sus derechos humanos laborales parecen un poquito diferentes, distantes. Ese es el problema. Si la reforma tiene que ver con las cuestiones legales de todos los días, pues sí. Todos los problemas legales que tenemos, si no se arreglan de manera pacífica entre las partes, escalan y en algún momento llegan todos a el Poder Judicial Federal. Vamos a tener la diferencia en que antes los jueces, los magistrados y ministros eran designados y ahora serán electos. Esa será la diferencia. Si la elección demerita procesos judiciales y al Poder Judicial, no. En mi opinión, no. Insisto, esos funcionarios, jueces, magistrados y ministros, tienen un trabajo especializado. No son iluminados del Señor. Hay muchos abogados viejos que han sido litigantes de toda su vida, que se han movido en esos niveles y que con honestidad intelectual, que ese es otro punto fundamental, la honestidad intelectual, compañeros.
el no hacer un discurso con dobleces, el decir las cosas como son, así nos afecte a nosotros mismos. Y tratándose de impartidores de justicia, bueno, pues yo les quiero recordar allá por 2001 la decisión de la Corte sobre el pago de intereses sobre intereses que se discutió en aquel tiempo. Se decidió por una contradicción de tesis. Había un tribunal colegiado que decía que sobre los intereses de una deuda, a su vez, no podían generar más intereses porque entonces era doble. Hubo otro que dijo, sí se puede. ¿Y qué resolvió la Corte? Sí se puede. ¿Quién se benefició? Pues por lo menos el sector bancario, los usureros y toda esa gente, pues se dedicó a esquilmar a la población. Ya con autorización, pues vámonos. La reforma en materia de pueblos indígenas, también en esos tiempos le dieron vuelta y el problema indígena subsiste a más de 20 años. Esas son las decisiones judiciales. De modo que el Poder Judicial Federal, como les decía, ese es una ficción político-jurídica. Ese no cambia. Van a cambiar los individuos. Y lo que se propone con que sean electos por la gente y sometidos a un tribunal de disciplina, pues es que normen su conducta, que no se aparten de lo que es una sana impartición de la justicia y que quien les detecte algún movimiento chueco, pues tenga la probabilidad de enjuiciarlos en el Tribunal de Disciplina Judicial. Y la que fue la primera pregunta, los primeros serán los últimos. Ya estoy al revés, ¿verdad? Aquí los primeros serán los últimos. Los últimos. El primer compañero que preguntó me dijo cuál es la diferencia entre poder constituyente y poder constituido. Bueno, esa es una diferencia ya es de alto nivel. El poder constituyente es el que hace toda la Constitución. Nuestro poder constituyente, para efectos prácticos, es el que surgió de la Revolución y estructuró toda la Constitución, casi, bueno, ya no como la conocemos, pero bueno, esa fue la pauta. Ese es el poder constituyente. No en todos lados surge de una revolución. Si hay, por ejemplo, en El Salvador, Bukele ha tenido elecciones, no sé si con el 90% de aceptación. Bueno, él podría declarar una asamblea constituyente y hacer, si lo pretendiera, una nueva constitución en El Salvador. Ese es el poder constituyente. El poder constituido es el que queda establecido ya en la Constitución. Es decir, el poder constituyente es el que hace la Constitución. El poder constituido es el que surge de las figuras planteadas en la Constitución. Esa es la diferencia.
aquí en México lo que se está pretendiendo, lo que está pretendiendo el Poder Judicial Federal es que un poder constituido se oponga al constituyente, lo cual es la aberración de origen de la postura de oposición a la reforma. Espero que haya sido claro. Disculparán el exceso, pero ustedes tienen culpa por preguntar mucho. Gracias por la constante me han molestado, compañero. Bueno, compañeras, compañeros, solamente resta agradecer al doctor, maestro, licenciado y amigo su gran participación, pero sobre todo la paciencia, la disposición para dar respuesta puntual a todas y cada una de las preguntas que plantearon nuestras compañeras y nuestros compañeros. Aquí hace falta solamente decir 3 cuestiones básicas. La primera tiene que ver con el asunto de que la reforma judicial que se está impulsando en este país responde a la búsqueda de tratar de adecuar al régimen político-social que prevalece en México a la nueva circunstancia mundial. Ahorita es una circunstancia en la que los viejos esquemas, incluso jurídicos, están siendo rebasados. Y un ejemplo claro es que, por un lado, el gobierno de Israel no está respetando las resoluciones de la Corte Internacional, no está respetando las instituciones y la legislación internacional, lo cual evidencia que esta circunstancia de corte y leyes o instituciones y leyes están en un proceso de decadencia. En segundo lugar, no acaba de surgir un nuevo sistema internacional de leyes e instituciones y hay una especie de vacío en ese plano que cada cual va a tratar de cubrirlo según su circunstancia específica. En segundo lugar, la circunstancia específica que nosotros vivimos es el hecho de que no podemos perder de vista que antes de las elecciones, las fracciones que componen a la clase explotadora dominante mexicana estaban agarradas de la greña tan sangrientamente que incluso asesinaron a candidatos a regidores, a diputados, incluso senadores, en fin. Es decir, fue una disputa sangrienta por decidir cuál de esas fracciones encabezaría y dirigiría al Estado mexicano en los próximos 6 años. Obviamente, el hecho de que finalmente designara a Claudia Sheinbaum como presidente y luego legitimaran esto con las votaciones del mes de julio o junio, cuando fueron las 2 de junio o julio, ¿no? Las votaciones, pues hace ver que la clase votadora dominante finalmente se puso de acuerdo en cuanto a quién debiera comandar a la clase explotadora en su conjunto. Y en ese sentido resolvieron que sea la fracción autodenominada nacionalista, progresista
y democrática que hasta antes encabezaba Andrés Manuel López Obrador y ahora Claudia Sheinbaum. Pero también reconoce que para adecuar al régimen político-social mexicano a esta circunstancia de nacionalismo, democracia y progresismo, era necesario romper con una forma de expresión del caciquismo que se presenta, sí se presenta todavía en el Poder Judicial, donde evidentemente los cargos a ministros de la Corte son decididos por el presidente en turno, donde estos ministros de la Corte ponen a trabajar a sus familiares, a sus incondicionales, en fin, la Suprema Corte es un club de compadres que está al servicio de los intereses más oscuros del país. Pues para adecuarlo a las circunstancias de nacionalismo, democracia y progresismo, tenían y tienen que hacer la reforma judicial de la que esta tarde nos ha hablado el maestro Samuel Porolo. La tercera cuestión es que estos dos puntos, la unificación en torno a Claudia Sheinbaum como presidente, la unificación en torno a la reforma para consolidar lo que ellos llaman su democracia, no es más que una convicción y compromiso de continuar entregando nuestro país al imperio estadounidense, sobre todo para que pueda profundizar el saqueo de nuestros recursos naturales y de otras riquezas a que nos somete porque verdaderamente lo necesitan para salir de la decadencia en que se encuentra y para ponerse en las condiciones adecuadas de enfrentar y combatir a sus rivales rusos y chinos, que hoy hay dos frentes de batalla. Por un lado está la reunión de los llamados países BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, más otros, lo que llaman BRICS Plus, que están reunidos en Rusia, y por el otro lado está la intensificación de los bombazos y demás ataques armados por parte de Israel, principalmente contra Líbano y otros países o grupos partidarios de Irán. En ese sentido están cogidos del coco para decidir cuál de esos grupos de capitalistas imperialistas va a dominar al mundo en el siguiente periodo. Y eso abre el riesgo a la posibilidad de que se inicie la Tercera Guerra Mundial imperialista. En ese sentido, no solo está la mayor entrega de nuestros recursos naturales y demás riquezas, sino que también está el reforzamiento y la profundización de la guerra contra el pueblo en su conjunto. Y eso significa que las organizaciones y luchas como las nuestras, que el Estado considere que son un obstáculo, que pueden ser un obstáculo o que las considere claramente como enemigas, va a tratar de destruirlas a como dé lugar. Y en ese sentido, compañeras y compañeros, la situación de la 28 de octubre no es nada halagüeño. Tenemos que estar no solo alertas, sino aplicar lo que decía Mao Zedong: si el enemigo afila sus espadas, nosotros tenemos que afilar las nuestras. No somos partidarios del enfrentamiento, pero tampoco somos partidarios de poner la otra mejilla. Y en ese sentido,
las preguntas que ustedes hicieron contribuyen a tratar de hacer un esclarecimiento lo más amplio y profundo posible respecto del segmento de la cuestión del derecho, de las leyes y de la justicia. Es una contribución del pueblo, evidentemente el maestro sabrá recoger para que en su oportunidad y en el espacio adecuado le dé el curso correspondiente. Entonces, gracias, abogado Samuel Porras Ruggerio, las compañeras del área de administración y comercialización te van a entregar un reconocimiento. Hacerle, compañeros, no le tengan miedo. Y también te van a hacer un obsequio de este presente. Buenas tardes, compañeros. Se otorga el agradecimiento, el presente reconocimiento al doctor en Derecho José Samuel Porras Ruggerio por su ponencia La Reforma Judicial en el ciclo de conferencias de la gloriosa y heroica UPA 28 de octubre por su siglo para el aniversario, con fecha del 23 de octubre de 2024. Gracias. Que sea fuerte ese aplauso. Sé perfectamente que es la hora de la comida, cuando hay que echarle un poquito de alcohol para que sea fuerte y contundente. ¡Viva el maestro Samuel Porras Ruggerio! ¡Viva! ¡Viva la lucha por el derecho y la justicia para el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la lucha por el derecho y la justicia para el pueblo! ¡Viva! ¡Viva la 28 de octubre! ¡Viva! ¡Viva la línea correcta! ¡Viva! ¡Viva el 51 aniversario revolucionario! ¡Viva! Bueno, compañeros, vamos a dar un espacio de 1 hora para que vayamos a comer, pero antes de irnos hay que darle otro aplauso por la ponencia que nos dio el maestro Samuel. La fotografía con los compañeros responsables del día de hoy, me quede acá, los compañeros de área administrativa, o asesor para el baño, pues ya yo me quedo acá. En 1 hora regresamos. Vamos a comer, vamos a llevar al maestro a comer si nos los permite y nos integramos a la ponencia del doctor Gerardo, compañeros. Ya llegó, ya lo vi, doctor Gerardo. Andamos, pásale, compañero.